La revolución bolivariana entra en una nueva etapa. Si la oposición había tenido 123 alcaldías, ahora pasa a tener unas exiguas 50 y, por lo contrario, el chavismo, que tenía 212, ha pasado a tener 285. Una oposición que desde hace más de una década venía, en vez de proponiendo un proyecto de país, invitando a una invasión norteamericana, un golpe de Estado, apoyando sanciones, bloqueos económicos, es decir, haciendo como dijo Nixon para tumbar a Allende, gritar a la economía, no les ha funcionado. María Corina Machado pidió una abstención que ha sido descalificada por parte de la ciudadanía al aumentar un 4% el voto en estas elecciones municipales. Esa oposición ha dejado paso a otra que tendrá que demostrar su compromiso, pero que todo parece indicar que ha decidido aceptar las reglas del juego, aceptar la Constitución y, bueno, pues intentar adversar al chavismo, bueno, pues desde otros lugares que no son los golpistas. Han ganado 50 alcaldías, algunas importantes, en Baruta, en Atillo, en Chacao, en Lechería, y por tanto el Consejo Nacional Electoral, que habían descalificado desde la derecha, hoy es válido en tanto en cuanto que es el mismo que le ha reconocido las 285 alcaldías ganadas al chavismo, quien le reconoce las 50 ganadas a la oposición. Repito, creo que comienza una nueva etapa donde María Corina Machado y toda esa gente que bueno, pues solamente ha servido para hacer perder 10 años a Venezuela han sido arrojadas al vertedero de la historia. Las cifras económicas en Venezuela son muy positivas. Se calcula que este año van a crecer a más del 9% y, por tanto, las sanciones no han funcionado. Al mismo tiempo, la confrontación de Estados Unidos con Venezuela no ha funcionado y tiene dos hitos que han sido muy determinantes en estas elecciones. Por un lado, el regreso de los rehenes, de la gente secuestrada y mandada a ese Guantánamo salvadoreño sostenido por Bukele. Bueno, pues el presidente Nicolás Maduro ha sido, que yo sepa, el único presidente capaz de presionar a los Estados Unidos para que les devuelvan a sus nacionales. Y encima, además, con una estructura casi de culebrón venezolano, porque la división de la familia de la pequeña Maykelis al final se ha solventado con bien, regresando el padre en el agujero negro del CECOT salvadoreño, la madre también retenida, la niña retenida, y al final se han reencontrado en Caracas, bueno, lanzando un mensaje del cual se han hecho eco no solamente los chavistas, sino también la oposición, que se ha dado cuenta de que hay un gobierno que no deja atrás a ninguno de sus connacionales. Y luego, además, hay otro elemento que creo que es muy relevante, y es que en estas elecciones se planteaban unos proyectos juveniles que se han elaborado durante los últimos meses, gente joven discutiendo, compartiendo ideas, informándose, para al final hacer unos proyectos bueno, pues que se han presentado y más de 10.000 han sido aprobados para ser financiados. Proyectos que, además, no solamente los 10.000 aprobados, sino también los segundos han sido incorporados al presupuesto, sino en general todos ellos marcan un panorama de qué es lo que está deseando la ciudadanía venezolana y en especial los jóvenes. Ha aumentado la participación y uno de los elementos ha sido que las elecciones se convierten en un elemento también pedagógico. Desde el momento en que jóvenes que no terminaban de entender bien para qué sirve votar, porque es un rasgo de nuestra época, la gente cree que la leche viene del tetrabric, no, la leche viene de las vacas, y si las cosas funcionan, la electricidad, el agua, las carreteras, los semáforos, es porque hay política, porque al fin y al cabo la política se encarga de las metas colectivas y de solventar los conflictos. El que nos desinteresemos de la política no implica que la política no existe, sino que la dejamos que la hagan otras personas. En Europa los jóvenes se están interesando por la política desde la extrema derecha, es decir, están apoyando a fuerzas políticas que les van a volver a mandar a la guerra,
a matar. Y se darán cuenta, espero que no sea demasiado tarde, que ese voto a la extrema derecha es pegarse un tiro en el pie. En Venezuela han intentado con éxito decirle a los jóvenes que votar tiene sentido y para ello les han empezado a educar en sus propios proyectos y que la gente tenga que entender que lo que vota al fin y al cabo lo que significa es precisamente eso, definir cómo quieres que sea tu vida colectiva. Decía que se cierra una etapa, la oposición intentó que estas elecciones municipales fueran la tercera vuelta de las elecciones de hace un año. Unas elecciones donde la oposición participó, pero para descalificarlas. Unos días antes, en una rueda de prensa, dijeron que no iban a reconocer los datos del Consejo Nacional Electoral, se puso en marcha un hackeo que impidió la transmisión de datos. En ese retardo ellos habían pagado una página web y salieron mintiendo, diciendo que habían ganado las elecciones, aprovechando ese retardo que tenía la conclusión de los datos del Consejo Nacional Electoral. Falsificaron actas y lo presentaron como ganadores, al mismo tiempo hicieron lucha callejera, ese terrorismo callejero, las guarimbas, para intentar fomentar un desastre, que hubiera, 200, 300 muertos y poder justificar así cualquier salida violenta por parte de Estados Unidos o de algún sector que hubieran podido comprar del ejército o una intervención mercenaria, es decir, algo que generase una situación que justificara la descalificación de las elecciones y del gobierno de Nicolás Maduro. No le salió. Nicolás Maduro, ante el desconocimiento por parte de la oposición del resultado, pues acudió, como en tantos otros países, al Tribunal Supremo, que reclamó las actas al Partido Socialista Unido de Venezuela y a la oposición. El PSUV las presentó, la oposición no lo hizo. Y tome nota de algo, si realmente fuera cierto que aquello que significó de dónde están las actas, bueno, si las actas las hubiera tenido la oposición, hoy estarían publicadas por la CNN, por Clarín, por el diario El País, y si nunca se han publicado esas actas es porque nunca las han tenido. Y lo único que buscaban era haber aprovechado la publicación de las actas por parte del gobierno para haberlas clonado y haber empezado una guerra de actas que no hubiera terminado nunca. Repito, como en todos los demás países del mundo, las diferencias, las disputas electorales, al final las tiene que sancionar el Tribunal Máximo, que es el Supremo, que zanjó la discusión planteando que había ganado Nicolás Maduro. María Corina Machado, Edmundo González, aprovechando los medios de comunicación internacionales, negaron ese resultado e intentaron que las elecciones regionales fueran la segunda vuelta. También volvieron a fracasar y han intentado que estas elecciones municipales fueran la tercera vuelta. Ya han vuelto a fracasar, repito, pidiendo la abstención, ha aumentado un 4% la participación popular. Ahora comienza un desafío para esa oposición, que tiene que reinventarse, tiene que dejar atrás las pretensiones golpistas, tiene que empezar con las reglas del juego, tiene con qué. Tuvieron 5 millones de votos, tienen 50 alcaldías, lo que necesitan es arrumbar, ya digo, en el vertedero de la historia a esos líderes que ya firmaron el decreto de Carmona Estanga y que son los mismos que han intentado invariablemente salidas violentas. Ojalá la nueva oposición le ocurra como le pasó a la oposición a la democracia en España con las fuerzas herederas del franquismo, que hasta que no se dieron cuenta de que tenían que jugar con las nuevas reglas no tuvieron ninguna posibilidad electoral. Bueno, pues hay una oposición que es claramente franquista, en este caso seguidista de la Cuarta República, que repito, hoy está en el vertedero de la historia, igual que quedaron en el vertedero de la historia los franquistas. Luego regresaron, o sea que también tienen sus posibilidades, hay que estar muy atentos porque el alacrán termina picando a la rana, pero bueno, mientras que cumplan con las reglas del juego, en democracia hay que respetarles su espacio y sus posibilidades de crecer, como viene siendo invariablemente, no en otros lugares que no están en el radar de esa sensibilidad democrática que dicta Estados Unidos, que haría bien en prestarle más atención a lo que pasa en su casa o lo que ocurre con sus aduladores, como Milei en Argentina, antes que seguir intentando descalificar a países que han salido de las presiones, siguen cumpliendo la democracia y, repito, están intentando construir una sociedad para todas y para todos en paz.
decía que comienza una nueva etapa donde también está lleno de desafíos lo que vaya a ocurrir con el gobierno, porque teniendo la presidencia, teniendo la asamblea, teniendo la mayoría menos una de las gobernaciones y teniendo ahora la mayoría también de los municipios, bueno, pues el chavismo tiene que demostrar que las 7 transformaciones realmente se llevan a buen puerto, porque no hay razón ya para no desarrollarlas. De manera que también hay un enorme desafío para el gobierno, que con apoyo popular, con este desarrollo del Estado comunal, tiene que empezar a cumplir y dejar atrás las inercias de un Estado heredado, no de la Cuarta República, sino un Estado heredado de la colonia, que siempre ha tenido como uno de sus rasgos la ineficiencia. Hoy ya no hay razones para esa ineficiencia, está la vigilancia del Estado comunal, está la participación popular y están todos los ámbitos de las instituciones, los 3 niveles de gobierno. Por tanto, ya digo, empieza una nueva etapa que, mirando los resultados económicos, mirando a esos Estados Unidos, ¿no?, que ha tenido que volver a autorizar a Chevron, porque de nada les servía querer arrodillar a Venezuela, porque han seguido produciendo, y alguien le habrá dicho a Donald Trump: oye, estos no sirve de nada presionarles porque siguen produciendo, y al final Estados Unidos da marcha atrás, al tiempo que arrodilla a Europa con los aranceles. Resulta que a Venezuela le permite a Chevron operar, ya digo, además de devolver los secuestrados. Cae la noche sobre Europa, hemos visto a von der Leyen arrodillarse poniendo aranceles y comprometiéndose a comprar armas y energía a Estados Unidos como si fuéramos una colonia vasalla, Europa, y resulta que al final los que eran jungla, al decir de Borrell, que no eran un jardín, sino que era la jungla, pues resulta que la jungla bolivariana está consiguiendo ventajas para su pueblo que el jardín europeo no está logrando. Todos los deseos de paz y de prosperidad a una Venezuela que ha pasado una década horrorosa, con muchos sufrimientos, y que ayer, además coincidiendo con el cumpleaños del comandante Chávez, regaló a la memoria del fundador de la Venezuela bolivariana, a Hugo Chávez, el mejor de los regalos, que es la constatación de que con el pueblo la democracia avanza. Poco antes de fallecer, Chávez reclamaba: Dios mío, dame más tiempo, sabiéndose gravemente enfermo. Bueno, pues ese tiempo que lo ha obtenido ha sido el pueblo venezolano y el gobierno de Nicolás Maduro, que, repito, comienzan una nueva etapa que ojalá, con una oposición leal a la Constitución y con unos Estados Unidos al que no le han salido sus estratagemas, no impidan un desarrollo pacífico y próspero.